Derivado de una denuncia anónima presentada el pasado 9 de abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, Norma Lucía Piña Hernández, ordenó una investigación contra ex colaboradores del ministro en retiro Arturo Saldívar por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. Las acusaciones presentadas apuntan a Carlos Antonio Alpizar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del Consejo General de la Judicatura, y el operador de Saldívar, quien es señalado de ejercer presión, extorsión y amenazas contra jueces para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos y adscripciones favorables. En la denuncia presentada también se involucra al extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, el magistrado Jaime Santana Turral, una de las áreas del Consejo de la Judicatura supuestamente más utilizadas para presionar a jueces y magistrados. La denuncia también señala que el expresidente de la Corte y el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, se confabularon para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Entonces, pues yo le aprecio mucho ahora a la magistrada Elba Sánchez Pozos, que me haya aceptado esta llamada. Ella es magistrada de circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con residencia en Zapopan, en Jalisco. Magistrada Sánchez Pozos, gracias por contestarme. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? A ver, ¿qué información tiene usted sobre esta denuncia? No es información nueva. En la denuncia yo no tengo nada que ver. Primero, hay que decirlo porque es una denuncia anónima que yo conocí el día de ayer. Pero los hechos que yo he denunciado datan desde 2019. Di algunas entrevistas con otra periodista y no sé, tengo muchísimo que decir al respecto. Escuché por ahí con Ciro Gómez Leiva al exministro que se pronunció al respecto y bueno, es causa verdadera impotencia escuchar su versión frente a esta válida denuncia que lamentablemente es anónima, pero yo estoy segura que no tardan, empezando por su servidora, en presentar las respectivas denuncias con el nombre. Por lo que hace a mí, así será. A ver, ¿me dice usted que va a presentar una denuncia ya formal contra el expresidente de la Corte? Así es, ya la tengo preparada, estaba esperando el momento y que los ánimos lo permitieran y creo que ya es el momento para hacerlo. ¿De qué modo ejerció estas presiones el ministro Saldívar siendo presidente de la Corte contra usted, magistrada? Pues contra mí fue de la manera más rigurosa, no hay otra manera más rigurosa en la institución. No atendió a la denuncia que hice oportunamente en abril de 2019, guardaron la denuncia, él dio la orden de que se iniciara la investigación en contra de los actos que denuncié, que incluso son de naturaleza delictiva y no se procedió al respecto. Después me suspendieron, me cambiaron de adscripción a Culiacán, Sinaloa, que es un lugar conocido como de castigo dentro de la institución. Y de alto riesgo. Y así es, y solo por haber denunciado a gente de su grupo de poder, al que se refiere la denuncia anónima, que coincide en la que se me menciona. Incluso yo desconocía tantos hechos que son verdaderamente tristes dentro de la institución. Ahora, dígame. A ver, déjeme ir por parte, porque este es un asunto muy complicado para los que no estamos, los legos en esto, que somos todos. Usted presentó una denuncia en 2019, siendo presidente de la Corte, Arturo Saldívar, ¿contra quién y por qué? Contra gente cercana al señor ministro. ¿Por qué?
porque en el tribunal de mi reciente adscripción, yo llegué en octubre de 2018, a inicios de 2019, me percaté de las malas prácticas, por así decirlo, y no hablar tan duro al respecto, de los colegas, y resultó que la compañera, la que estaba denunciando, era totalmente cercana al señor ministro, A ver, exministro. usted está hablando de los dos operadores de Arturo Saldívar. Carlos Alpizar, Sí. en específico. Él fue el que me recibió varias veces, más de 3 veces, y ¿En dónde la recibió? O sea, ¿la citó en dónde y cuándo? en el piso de Insurgente Sur, en el 14º piso, donde está su oficina, estaba su oficina, la Secretaría General de Presidencia del Consejo de la Judicatura. Ahora, ¿qué le dijo sobre qué caso? Un caso específico de mi conocimiento, no. El hecho fue siempre negar que conocía a la magistrada que era cercana al señor ministro por el hermano, su hermano era brazo derecho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del señor ministro, negándome siempre conocer incluso al Pizar, siempre me negó conocer al subsecretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es hermano de la compañera a la que denuncié, y a partir de ahí fue una, otra y otra vez para hacerles ver todo lo que estaba sucediendo, y bueno, ellos eran juez y parte y se tenían que servir con la cara grande, hablando coloquialmente hablando, perdón por la repetición, pero pues finalmente no es fácil para mí, Joaquín, estar aquí hablando de manera de frente para que él me escuche, sobre todo porque nunca me quiso recibir. Durante los 4 años que estuvo en la presidencia, estuve sometida al rigor con el que me trató. Me suspendió 1 año. Soy jefa de familia y tengo 28 años de servicio. Ahora tenía 24 en ese entonces, y me mandó a mi casa con un sueldo disminuido del 33%, y no completo, obviamente, tomando el sueldo básico. Me quedé sin trabajo, y todo ello derivado de las denuncias que hice oportunamente y que no iban a permitir, porque su estilo son expertos o estrategas en el encubrimiento. Eh, Lamento decirlo así, pero es un hecho, lo viví y lo voy a demostrar. Si la actual administración del Consejo y de la Suprema Corte quieren ver mis pruebas y todo lo que hay al respecto de cómo se manipulaba la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura, y las áreas que tenían que ver con este tipo de denuncias administrativas dentro. Magistrada, le pido un favor. A ver si me puede decir con más claridad de qué es lo que usted vio, ¿sí? Y denunció, y quién le hizo qué a usted. ¿Qué es lo que usted vio y denunció? Dígame. Y Carlos Alpizar, como brazo derecho en el Consejo de la Judicatura de la Federación, pues no hacía algo que el exministro Arturo Saldívar no autorizara. ¿Qué pasó con Carlos Alpizar? Carlos Alpizar dirigía la unidad de investigación, que es el área encargada de investigar las conductas de falta de buen actuar de todos los juzgadores y servidores públicos. Ajá. En el área de Unidad General de Investigación, primero estuvo Gustavo Rómulo
Salas Chávez, un político que está en el norte del país, cercano a un gobernador. Con él inicia la agresión a mi independencia y a mi investidura, porque la viví. Sí, pero ¿qué le dijeron que no hiciera? ¿De qué caso? ¿O que hiciera? Nada, me sacaron de la función, nada más. Me sacaron de la función por denunciar hechos indebidos e ilegales de mis colegas cercanos del grupo de poder de ellos. Ahora, si yo le digo, Joaquín, qué hechos específicos, el asunto está para resolverse en el Consejo. Entonces no puedo arriesgar con todo detalle, pero como lo he dicho antes, un caso de los más relevantes fue el que me acercaran un asunto que no se discutió, que no se me compartió el proyecto de resolución para que solo firmara, y era una libertad en materia penal. ¿De alguien relacionado con delitos fiscales o con delitos contra la salud o crimen organizado? No, ninguno de los tres. Recuerdo que era armas, sobre armas, pero no era delincuencia organizada. O sea que usted le acercaron un proyecto que usted no vio para que firmara la sentencia a favor del delincuente. ¿Es correcto? Así es, me negué a firmar, lo denuncié de inmediato con oficio dirigido y pruebas al exministro Saldívar, y no se investigó. Por el contrario, se esperó que transcurrieran meses mientras se me iba orquestando lo que le sirvió para separarme de mi función. Y ya una vez separada de la función, empezó mi litigio. Me acerqué una y otra vez al Consejo, a la Unidad General de Investigación, y como estuve de manera directa en el Consejo, me pude percatar de todas las debilidades y los permisos que se estaban dando para manipular la normativa interna en el Consejo. A ver, déjeme irlo traduciendo porque la normativa interna y esto. Me quiere usted decir que estaban operando la gente de Arturo Saldívar, como dice usted, por instrucciones de él, que señala usted, para modificar sentencias y favorecer a delincuentes? A mí no me consta eso. A mí lo que me consta es cómo manipulaban la normativa. ¿Qué quiero decir con la normativa interna? Con todas las reglas que rigen al Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano disciplinario, administrativo y de vigilancia que nos rige a todos los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación en toda la República. La normativa a la que me refiero es la que regula el buen funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal para, pues, disciplinarnos y organizar el Consejo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Sí, dígame, magistrada, pero es que yo sé que son términos muy complicados. Lo que déjeme preguntarle, ¿es auténtica esta denuncia presentada en forma anónima contra el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, y sus dos operadores? Así es auténtica. Y no es verdad, como lo decía el exministro en su participación con Ciro Gómez Leiva, de que sea una estrategia política en contra de la 4T. No, mire, no es vamos a ver cómo se lo dijo a Ciro. Me parece que esto es un hecho inédito. Nunca se había abierto una investigación así, mucho menos a un expresidente de la Corte, a tantas personas que han servido al Poder Judicial, y es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Me parece muy grave, y además que se utilicen los medios para tratar de desprestigiar. Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que supongo que lo dan ya por descontado, y entonces tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos,
y que me parecen inadmisibles en un Estado de Derecho e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial. ¿Y ante esto qué, Arturo? Ante esto, primero aclarar, ahora, pues ya abrió la investigación, pues la Corte y el Consejo, pues no hay nada que pueda hacer uno recurriendo, porque no puede uno recurrir, pero ellos tendrán que realmente hacer una investigación, dar garantía de audiencia a todas las personas que señalan ahí, entrevistar a todas las personas que dicen que se citan en la queja esta anónima, y pues nosotros haremos nuestra defensa técnica, también nuestra defensa política y también nuestra defensa mediática, porque, reitero, a mí me parece que es increíble que se trate de manchar la trayectoria de tantas personas que hemos trabajado con honorabilidad a lo largo de toda nuestra vida. Esto es lo que dijo el ministro Saldívar esta mañana, Ciro. ¿Qué opina usted, magistrada? Él no podía decir otra cosa, es conocedor, un experto, tuvo todo el tiempo suficiente para conocer cómo se rige esta institución y, bueno, es un experto en el encubrimiento, no está diciendo la verdad y no es un golpe bajo. Es un deber moral y un deber, somos juzgadores. Yo en lo personal me apena que haya sido una denuncia anónima. Yo sí he estado denunciando y cómo me gustaría que mis compañeros que vivieron cuestiones de violación a la independencia judicial también tuvieran pues el valor de denunciar de frente para que no se preste a suspicacias, como decía el exministro, que esta denuncia fue elaborada dentro de la propia institución de investigación. Tal vez él se condujo así y por lo que yo voy a probar, creo que es así como él se conduce y por eso puede hacer ese tipo de afirmaciones. Bien, entonces usted va a presentar la denuncia formal contra el expresidente de la Corte. Así es, con mi nombre y sin necesidad de anonimatos. ¿Me puede decir que yo, de un modo que yo entienda, perdón, acusándolo de qué? Tengo aquí mi documento, Sí. abuso de función, actuar bajo conflicto de interés, tráfico de influencia, encubrimiento, obstrucción de justicia, notoria ineptitud y descuido en el desempeño y no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función. Bien, magistrada, perdón, le aprecio mucho que me haya contestado y estaremos pendientes para volver a hablar. ¿Cuándo calcula presentar esta denuncia? En estos días, bien. En esta semana. Volveremos a hablar, ¿le parece? Muy amable. Muchas gracias, buenas tardes, sí. Bueno, pues es la magistrada Elba Sánchez Pozos, que le decía a ustedes, magistrada actualmente en el circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa, con residencia en Zapopan, Jalisco, y anunciando que por encima de esta denuncia anónima, ella va a presentar una denuncia contra el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, de los presuntos delitos que acaba de enumerar aquí.